Sean una vez más bienvenidos a Iglesia Cristiana Fuente de Vida, aquí en Sahagún, Córdoba. Sabemos que hemos venido con los estudios expositivos de la Carta de los Gálatas. Espero que todos los que hacen parte de esta congregación sepan qué es lo que vamos a exponer en esta mañana. ¿De qué hablaremos en esta mañana? Espero que hayamos venido conectados, que usted se haya dado la oportunidad de exponerse a la palabra de Dios y de venir estudiando todo lo que hemos venido enseñando en este lugar. Si no, sé que es normal, porque esta carne se opone a las cosas del Señor. No se sienta mal, más bien humíllese en esta mañana y pídale al Señor que Él pueda poner el querer como el hacer en sus corazones. Damos la bienvenida a aquellos que nos ven a través de Facebook. Esperamos que en esta mañana usted también pueda abrir la palabra del Señor y pueda exponerse a ella y que pueda mirar si verdaderamente nosotros estamos predicando lo que la palabra de Dios verdaderamente enseña. Mi propósito en esta mañana es que al nosotros escuchar esta enseñanza como creyente, nos humillemos al Señor y pidamos misericordia para que Él cada día, en cada momento, siempre nos ayude a que nuestra mirada permanezca en Cristo Jesús. Y aquellos que no son creyentes, que puedan comprender y que puedan conocer a través de este estudio en esta mañana su condición pecaminosa, su estado deplorable en el que se encuentran, de miseria, y que puedan mirar a Cristo como su Salvador y que puedan también de esta manera, a través de la fe, ser salvos. Vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículo 19 al 25. Bajo el tema el Evangelio y la ley. De eso es lo que vamos a hablar en esta mañana, por si no lo sabía la iglesia. Creo que ahí en la Reina Valera dice en el versículo 19 un subtítulo, el propósito de la ley. Y yo creo que ese título está correcto, porque de eso es lo que trata estos versículos que vamos a estudiar en esta mañana. ¿Cuál es el propósito de la ley? Dice la palabra del Señor. Entonces, pregunta, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Versículo 21, pregunta, ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Si la ley dada pudiera vivificar, es decir, pudiera dar vida, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encierra todo bajo pecado. ¿Qué es lo que hace la Biblia? La Escritura, la palabra de Dios, los mandamientos o Dios, todo lo encerró bajo pecado. ¿Con qué propósito? Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Diga conmigo, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Gloria a Dios. Quiero en esta mañana, pues, como hemos dicho, hablar acerca del Evangelio y ¿qué? Y la ley. Ese es el tema en esta sesión que nos toca en esta preciosa mañana. Ahí lo tienen también en pantalla.
Amados hermanos, yo sé que todos nosotros debemos de entender verdaderamente qué es la ley de Dios. Y esa es una pregunta para nosotros, porque de eso se trata el sermón en esta mañana. ¿Conoce usted verdaderamente qué es la ley de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque es importante que nosotros conozcamos el verdadero significado de la ley y el propósito por el cual Dios la dio. Si nosotros sabemos lo que somos campesinos, sabemos lo que es una rula, un machete, ¿cierto? Y que si nosotros vemos esa herramienta de manera como los campesinos la usan, bien afilada, pero vemos que esa herramienta está siendo manipulada por una niña o por un niño, ¿cuál viene a ser nuestra reacción ante este caso? Corremos enseguida a quitarle esa herramienta porque ella la puede usar de manera que equivocada y puede llegarse a hacer daño, ¿cierto? ¿Y qué si nosotros con un bisturí que sabemos para qué es, ¿cierto? Los cirujanos lo usan muchas veces para hacer sus operaciones, rajar la piel y luego hacer allí pues su intervención médica. Y si nosotros vemos también un bisturí en mano de un niño, también a nuestra mente pasa lo mismo. Corremos a que ellos no puedan usarlo. Pero ¿qué pasa si un adulto lo toma? Y si usted ve de pronto un adulto con un bisturí tratando de pelar un coco, ¿cuál será su reacción? Le dirá, no lo puedes hacer, te vas a hacer daño. Para eso hay otra herramienta como lo es la rula o el machete, ¿cierto? Entonces, se trata de lo siguiente, de que debemos de nosotros como creyentes entender y saber y conocer verdaderamente qué es la ley de Dios, porque si no lo sabemos, podemos estar dándole un uso incorrecto y puede también llevarnos a grandes errores en nuestra vida. ¿Me hago entender en esta mañana? Amados hermanos, si hay algo para aclarar más este ejemplo, esto se le conoce como antinomianismo. ¿Qué significa eso? Es la creencia errónea que sustenta, escúcheme bien, la idea de que como la fe y la gracia, nosotros como creyentes, a través de la fe y de la gracia, son suficientes para salvarnos, entonces la ley es completamente inútil para un cristiano. Y no cumple, es decir, la ley, ningún propósito, por lo que incluso los 10 mandamientos no deben ser considerados como una regla que los cristianos deban observar. Eso, como usted se puede imaginar en esta mañana, desemboca en un serio problema, porque hace que los cristianos vivan por el impulso de sus propios deseos, de sus propias conciencias y no guiado hacia aquello que es la voluntad de Dios. Por eso pregunto en esta mañana, ¿conoce usted la ley de Dios? Debe de responder honestamente en su propia vida. ¿Conocemos nosotros de qué se trata la ley de Dios, los mandamientos de Dios? ¿Sabemos cuántos son los mandamientos de Dios? Eso es lo normal que todo el mundo dice, 10 mandamientos. Pero ¿sabe usted que en el Antiguo Testamento Dios dio más de esos 10 mandamientos? Nos hemos dado la tarea de averiguar cuántos son esos mandamientos. Entonces, partiendo de ya, sabemos, hermanos, que nos falta más conocimiento acerca de la ley. ¿Por qué pasa esto?
¿Por qué? Porque como ya somos salvos por gracia, la ley nos sirve y desechamos la ley y estaríamos haciendo el grave error de desechar algo que Dios dio con un propósito de salvación. Perdón, no de salvación, sino acompañado para la salvación. Porque la ley fue el instrumento, o Dios dio la ley para primeramente mostrar quién es Dios. Que es un Dios justo, es un Dios santo y es un Dios bueno. Pero también la ley nos muestra cuál es nuestra condición, de que somos pecadores y que Dios es santo. Y que la justicia de Dios requiere que el pecado sea castigado. Es Dios quien aprueba qué es lo bueno y qué es lo malo. No nosotros, no nuestras conciencias, porque todo nuestro ser está corrompido por el pecado. Entonces, según lo que hemos encontrado en la palabra de Dios, son más de 613 mandamientos que Dios dio al pueblo de Israel. Y que los 10 mandamientos que usted conoce son mandamientos morales de la ley de Dios. Entre los primeros habla acerca de Dios y los segundos habla acerca de nosotros con nuestro prójimo. ¿Conocemos la ley? Entonces, en esta mañana espero que nosotros como creyentes podamos entender verdaderamente para qué sirve la ley, de qué se trata la ley. Ya hemos venido anunciando de que toda esta ley dada por Moisés es inútil para salvar, tal como lo hemos mencionado, pero tampoco debemos de menospreciarla por completo, porque si nosotros convertimos la ley como algo inútil, estaríamos privando algo que Dios reveló como con un propósito. Pero surge la pregunta nuevamente: ¿para qué sirve la ley de Dios? ¿Cuál es el papel de la ley de Dios? ¿Para qué Dios dio la ley? El apóstol Pablo ha venido enseñando en estas argumentaciones que él ha hecho. Ya sabemos que el libro de Gálatas se trata de la defensa que Pablo hace, eso se llama apología, defensa del verdadero evangelio, la defensa acerca de la doctrina fundamental de cada creyente. Y es la justificación solo por la fe en Jesucristo. Que no es por obra de la ley, que no es porque nosotros hagamos algo, no es porque nosotros seamos buenos, seamos mejores que otros, sino por la sola gracia, por la fe en Jesucristo. Eso es lo que Pablo ha venido diciendo hasta ahora. Todos sabemos que los hermanos de Galacia, ellos habían sido instruidos por el mismo apóstol Pablo en su primer viaje misionero, pero vemos que poco después llegaron estos falsos maestros judaizantes enseñando que era bueno creer en Jesucristo, pero ellos necesitaban hacer algo más. Tenían que volverse a la observancia de la ley, a las ceremonias judías y circuncidarse para que ellos puedan perfeccionar o completar su fe. Eso era lo que estaba pasando y vemos cómo el apóstol Pablo enérgicamente hace esta defensa para que los hermanos de Galacia no se fueran tras este error, sino que colocaran la mirada nuevamente en Jesucristo. Amados hermanos, todos sabemos que la salvación es de Dios. Desde el inicio hasta el final es de Dios. Por eso la gloria solamente es de Dios. Dios es el único que interviene en el corazón. Y el Espíritu Santo es quien viene a abrir nuestros ojos para que todos podamos apreciar la luz del verdadero evangelio. Sin la obra del Espíritu Santo, usted y yo no estaríamos aquí, y hay que ser sinceros. Muchos de nosotros, Dios nos trajo a rastra, mejor dicho,
Dios atrayéndonos hacia Él y nosotros hacia el otro lado con nuestras manos rajuñando el piso. Así llegamos a Cristo. Cuando nosotros proclamamos estas verdades bíblicas que están centradas en la Escritura, por eso le decimos, abra la Biblia. Cuando nosotros exponemos estas verdades, ¿sabe qué causa en el corazón del oyente? Incluso de aquellos que no son creyentes, aquellos que incluso todavía tienen el velo y el entendimiento todavía no se le ha iluminado esta doctrina. La justificación solo por la fe viene a ser repudiada por muchos. Y tristemente, en algunos todavía, como decimos nosotros, no le ha amanecido. Podemos estar aquí y muchas veces nosotros, por los vestigios que trajimos de las prácticas de las que se hacen hoy día, no queremos despojarnos. Y eso mismo estaba pasando con los hermanos de Galacia. Ellos no querían desprenderse de lo que estos falsos judaizantes habían hecho. ¿Cómo que nosotros vamos a dejar eso si antes de Cristo los judíos convivían con la ley? Se circuncidaban. Ahora, venido Cristo, ¿por qué nosotros vamos a dejar eso? Esas son preguntas honestas y que muchas veces nosotros también no las hacemos. ¿Cómo voy a dejar yo el declarar? ¿Cómo voy a dejar yo de hacer los ayunos aquellos que no tienen propósitos verdaderos en Dios, sino más bien en lo que a mí me gusta, en lo que a mí me agrada, en lo que yo anhelo? Porque yo no voy a reprender a Satanás. No hay una guerra. ¿Cómo que yo no le voy a arrebatar? ¿Cómo que yo no voy a declarar? ¿Cómo yo le voy a quitar a Satanás? Jesús mismo lo dijo, Él nada tiene en mí. Y yo creo que Él nada tampoco tiene en nosotros. Porque nada de lo que es de los hijos de Dios lo tiene Él en sus manos. Todo lo tiene nuestro Padre en sus manos. Nuestra vida, nuestra salud, nuestra finanza, todo está en las manos de Dios. No tengo por qué estar arrebatándole nada a Satanás. En un tiempo le pertenecía, ya no. Ahora mi dueño se llama Jesús. Cuando nosotros escuchamos la proclamación de esta verdad, la naturaleza humana caída está centrada en sí mismo. ¿Y sabe cuál es el problema de esta naturaleza humana caída? Que se niega a aceptar su totalidad de incapacidad de poderse salvar a sí mismo. No acepta estas verdades. Y nosotros le damos gracias a Dios de no haber sido por la intervención divina de Dios. No estaríamos en el camino de salvación. Gracias al Espíritu Santo que ha obrado en nosotros y que nos ha dado la oportunidad de poder apreciar estas verdades que enseñamos en este lugar, porque por muchos no es apreciado. Esto que hacemos aquí es llamado como herejía, como palabras de maldición. Esto no es lo que la Biblia enseña, esto es algo nuevo. No es algo nuevo. Es que se le ha enseñado mal. Y el culpable no he sido yo, porque yo en un tiempo también fui enseñado de manera errónea. Y conforme la cosmovisión en la que me enseñaron, así venía y miraba la Escritura y así mismo la interpretaba. Porque dependiendo del conocimiento que usted tenga, así va a vivir la vida y así va a ver la vida y así va a ver los problemas que vienen cotidianos a nuestra vida. Es Dios en quien interviene en nuestra vida. Eso se le llama, ya hemos dicho, como la doctrina teológica monergismo, que sostiene la idea de que Dios es el único agente de salvación,
Es decir, es Dios quien obra la regeneración y la fe en el ser humano. Sin la participación activa del ser humano, solo Dios, de principio a fin, Dios, porque la gloria es de nuestro Dios. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, que el Dios verdadero, el Dios soberano, señala la condición de cada ser humano y nos incapacita para que nosotros, nuestros esfuerzos, seamos salvos a través de nuestros méritos. La doctrina, como la justificación por la fe, sin las obras, son contrarias a la razón del hombre en pecado. Son contrarias a las religiones que brota de un corazón en tinieblas. Una de las características de las religiones humanas, falsas obviamente, es que usted tiene que hacer algo para su salvación. El Evangelio nos muestra que debe de ser Dios el que obra en un ser muerto, caído e incapaz de salvarse por sí mismo. Doctrinas como la justificación solo por la fe son contrarias y por eso vemos que hay un rechazo. Y aún en nuestros televidentes, ¿por qué? Porque el corazón del hombre es así, soberbio. Porque nosotros no queremos depender de Dios, sino de nosotros mismos. O dígalo usted mismo ahí donde está. ¿Cuántas veces hemos fallado nosotros? No hemos confiado en Dios como deberíamos de confiar. Y hemos hecho cosas en nuestras fuerzas. Y miremos dónde estamos. Pero gracias a Dios que su misericordia y su fidelidad cada día son nuevas. Cada día Dios nos da la oportunidad de nosotros volvernos a Él. Y yo creo que este es un año, como dije al inicio de este servicio, un año de humillación. Un año de clamar misericordia por todos nosotros. Sé que hay muchos orando por los hermanos de Venezuela y todo eso. Más bien oremos también por nosotros. Oremos por lo que se viene. ¿Sabe por qué? Porque la venida de Cristo está cerca. No tengan temor. Oremos a Cristo, que su venida sea pronta. La Biblia dice que antes de su venida vendrían rumores de guerra. Y eso es lo que estamos viendo por todos lados. Así que la iglesia debe de estar preparada esperando a su Señor. Pero pregunto en esta mañana, ¿dónde está la iglesia del Señor? Ay, Dios mío. Aquí es donde nosotros debemos de prestar atención, hermano. Cada creyente redimido, cada creyente que ha nacido de nuevo, todavía en su corazón hay vestigios de pecado. Y lo peor es que muchos de nosotros luchamos, batallamos con el estudio de las Escrituras. Hay negligencia. Por eso dije al inicio, ¿sabe usted de qué se va a tratar esto en esta mañana? Yo creo que ni muchos leyeron todo este libro de Gálatas que estamos estudiando. Yo creo que muchos vienen y escuchan cada predicación de Gálatas, justamente lo que leemos aquí. Ahí vemos también, hermano, este vestigio, la negligencia en el estudio de la palabra de Dios. Y vemos también las influencias de las mentiras de los falsos maestros que vemos hoy día. Sumando también, como dije ahorita, la arrogancia de nuestra propia naturaleza caída. Muchas veces eso hace que nosotros perdamos de vista la gracia de Dios. Perdamos de vista estas gloriosas verdades como la justificación por la sola fe en Jesucristo. Estas doctrinas que lo único que hacen es exaltar a Dios y humillar al ser humano. Y por eso el hombre natural y el creyente hoy día se resiste a recibir estas doctrinas porque exaltan a Dios y humillan al ser humano.
Pero déjeme decirle, amada iglesia, amado hermano, es en ese estado de humillación donde realmente nosotros somos bendecidos. Porque el que se humilla será exaltado. Pero muchas veces nosotros usamos esa palabra cuando alguien nos insulta, es cuando nosotros somos confrontados por estas verdades que muchas veces luchamos. ¿O cree usted, dígame usted si usted no está luchando con estas doctrinas que damos acá? Hay algunos que todavía no asimilan esto, pero nosotros tenemos paciencia, porque sabemos que esa obra no la hacemos nosotros. El Espíritu Santo es quien ilumina el entendimiento. Y no solamente aquí, sino en muchas iglesias donde no se predica bíblicamente y expositivamente. Sabemos que hay hermanos creyentes, ¿sí o no? Que todavía le falta que Dios les ilumine y que oramos por eso. Pero no debemos de perder de vista estas verdades. ¿Por qué acabo de hacer toda esta introducción? Porque eso fue precisamente lo que les pasó a los hermanos de Galacia. ¿Qué les pasó a ellos? Pablo, vemos cómo los llama hermanos en la predicación pasada, cómo Pablo les exhorta en el versículo 15, como hermanos, muestra con firmeza, y si usted lee al final de la carta, ¿hasta qué capítulo llega Gálatas? ¿Hasta qué capítulo llega Gálatas? Entonces ahí veo que no han leído el libro. Son 6 capítulos. Hasta el final del 6º capítulo, ahí va a encontrar usted que Pablo todavía le llama a ellos hermanos. Entonces muchas veces nosotros, ¿se da cuenta? Que así como los hermanos de Galacia, también somos negligentes. Al escudriñar la palabra de Dios, todo esto ¿por qué? Por pereza. Porque nos da sueño. Pero ponga el desafío para que vea usted. Coja el celular y entre a las redes sociales. Ahí nos damos cuenta, hermanos, y eso es normal porque eso es natural por esta carne. Es por eso que nosotros debemos de humillarnos a Dios. Y Dios, yo creo que en esta mañana nos está exhortando a que despertemos y que nos volvamos a Él de corazón. Y que vivamos a Él si es que verdaderamente queremos vivir para Él. Y no nos digamos mentiras. Hay muchos que no están viviendo para Dios. Están viviendo para sí mismos. Los hermanos de Galacia, recuerden que ellos fueron llevados, no engañados ni obligados. Ellos se dieron voluntariamente ante estas influencias de los falsos maestros. Y sin lugar a duda, por algo que está presente en muchos de nosotros también. Sí, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos sido redimidos, aún en nosotros está la naturaleza caída. Hay un enemigo y es nuestra propia carne. El viejo hombre le llama el apóstol Pablo. ¿Con qué cosa luchamos nosotros? Con la arrogancia, con el orgullo, con la soberbia, porque muchas veces nosotros bajamos la guardia y no nos humillamos, sino que más bien perdemos de vista la total dependencia de Dios en todo aquello que nos lleva o que tiene que ver con nuestra salvación, con la vida eterna, nuestra dependencia de Dios. Vemos cómo los hermanos de Galacia tomaron el camino de la fe en Jesucristo, recibieron al Espíritu Santo, como el Espíritu Santo en medio de ellos hacían maravillas entre ellos, pero a la llegada de los falsos maestros judaizantes, vemos aquí por esta influencia, y no solamente por las influencias de los falsos maestros, sino por la negligencia de los hermanos de Galacia, ellos tomaron el camino de la fe más algo más. Creer en Cristo, pero también volverse a las obras de la ley. Esa es la estructura
de una falsa doctrina. Cree en Cristo, pero tienes que hacer esto. Y resulta y pasa que muchas veces lo que tienes que hacer es lo que esa persona te trae. Tienes que hacer esto y esto es lo que yo te traigo. Así es la estructura de los falsos maestros y de las falsas doctrinas. Así llegaron los falsos maestros. Supuestamente ellos tenían que circuncidarse para perfeccionar su salvación o completar su salvación. Tenían que volverse a las ceremonias, a las obras de la ley, es decir, hacer un esfuerzo adicional. Esto era lo que enseñaban los judaizantes para que ellos verdaderamente fueran salvos. Tenían que circuncidarse también. Ahora, nosotros vemos en este tiempo donde no hay una iglesia que mande a circuncidar. ¿Sabe por qué no la hay? ¿Sabe por qué sí hay iglesias donde en este mes hay fiestas de primicias? Yo les pregunto, ¿acaso los pastores somos levitas? ¿Somos levitas? O incluso hay altares como esto, que ahorita al final vamos a ver. Esto le llaman altar. Pregunto, ¿aquí se están entregando sacrificios? Entonces, ¿por qué si hay esto en muchas iglesias? El shofar, las danzas, las primicias, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las enramadas. Algunas tienen el candelero, algunas tienen la estrella de Israel, la bandera de Israel. Somos judíos, pero tienen este tipo de cosas. La pregunta es, ¿por qué si han tomado todo eso, por qué no hay una iglesia que circuncide hoy día? Hablo literalmente. ¿Sabe por qué? Porque eso es algo que nos duele. En el hombre, coger el prepucio y cortarlo, eso duele, hermano. Y por eso es que no lo hay. Pero si no doliera, si fuera algo fácil, todo el mundo lo hace. ¿Usted cree que no es fácil? Dale a Dios, pacta con Dios, dale a Dios 100,000 y Él te va a dar 100 millones. Usted se ríe, pero hay gente que corre atrás de eso. Si te está yendo la finanza mal, es que tú no le das a Dios. Dale a Dios para que vea. Y todo el mundo hace lo fácil. Señor, aquí está. Y esa es la estrategia que han usado los ladrones por internet. Te acabas de ganar un carro de 50 millones, pero para hacer efectivo la entrega tienes que consignar 100,000 pesos. Oye, 100,000 contra 50,000, claro, yo los voy a mandar enseguida. Y no caen ahí. Porque siempre queremos lo fácil. Por eso es que no hay iglesias donde todavía circunciden literalmente. Pero si fuera algo fácil, como pactar, como fiestas de primicia, donde nosotros le estamos dando a Dios algo, que eso ni siquiera lo va a recibir el Señor. Pablo, ante esta perversión del Evangelio, ha venido haciendo esta defensa de la doctrina de la justificación por la fe sin las obras de la ley. Y en esta sección hemos estado estudiando desde la predicación anterior que Pablo va a responder la pregunta con la que iniciamos. ¿Para qué sirve la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Para qué Dios dio la ley? Si el hombre, escúcheme bien, si el hombre es salvo solo por la sola fe y no por las obras de la ley, entonces, ¿qué relación tenemos nosotros con la ley? ¿Para qué Dios dio la ley? ¿Cuál es su propósito? Y eso es lo que Pablo va a responder, esa pregunta crucial en esta mañana. Después de haber nosotros hablado en los versículos anteriores de que la ley es inferior a la promesa, en el capítulo 3 de Gálatas, Pablo hasta el momento ha mostrado
argumento tras argumento que la salvación viene por la fe y no por guardar las obras de la ley de Moisés. Que la promesa a Abraham, ya hemos visto también cómo la promesa de Abraham era Cristo. La simiente que era ¿quién? Cristo. Y cómo la simiente, la promesa es superior a las obras de la ley. Porque la fe y la salvación está garantizada por creer en Cristo Jesús y no por obedecer los preceptos de la ley. Lo que quiero por un momento es que nos pongamos nosotros en el lugar de los hermanos de Galacia. Ellos habían escuchado todas estas argumentaciones del apóstol Pablo enseñada por la misma palabra de Dios. Ellos debían lo que estaban haciendo los falsos maestros, enseñando también desde la misma escritura, pero todo mal interpretado de manera errónea, que ellos debían de circuncidarse y debían de volverse a la observancia de los mandamientos de la ley de Dios, dado a Israel en el monte Sinaí. Ellos, ¿cómo creen usted que debían estar los hermanos de Galacia? Así como muchos de nosotros, o muchos aquellos que nos ven a través de Facebook, confundidos. Así debían estar los hermanos de Galacia, confundidos luego de escuchar a Pablo los argumentos tan convincentes y tan obvios que esa ley que ellos estaban observando no tenía el propósito para salvar. Pero ellos debían de estar preguntándose, como muchos de nosotros, entonces, ¿qué hacemos con la ley, pastor? ¿Acaso Dios no nos manda a obedecerle? ¿Acaso Dios no se agrada de nuestra obediencia? Pero usted está diciendo que no debemos de obedecer entonces la ley de Dios. No estoy diciendo eso. Esas son las preguntas de los hermanos de Galacia. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora con la ley? Pues no fue los judíos que convivieron con ellos antes de venir Cristo. ¿Qué vamos a hacer nosotros entonces con la ley? ¿Por qué antes era importante para ellos y para Dios? ¿Y por qué de repente ya no es tan importante? ¿Qué vamos a hacer con ella entonces? Esas eran preguntas honestas de nuestros hermanos. Y lo son muy seguramente para muchos de nosotros. Si es que verdaderamente hemos leído la carta a los Gálatas o hemos escuchado toda esta serie de sermones. Lo que Pablo pretende mostrar en este texto es el siguiente argumento. Escúcheme bien. Si la ley no puede salvar al creyente porque no puede producir salvación, pero la ley sí cumple un propósito importante y es hacer evidente el pecado. Eso es lo que hace la ley. ¿Qué hace la ley? Hacer evidente el pecado. Entonces, cuando el hombre, el ser humano, es convencido por el pecado, entonces va a poder correr hacia Cristo y va a poder encontrar la salvación. Ese es el propósito de la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley entonces? Diga conmigo, conducirnos a Cristo. Repita, el propósito de la ley es conducirnos a Cristo. Ahora sí está entendiendo para qué es la ley. No es para desecharla, porque la ley de Dios es buena, es santa, justa. Vamos a desarrollar estos argumentos a través de tres interrogantes, a través de tres preguntas, a la respuesta de los interrogantes que han estado surgiendo en la mente de los hermanos de Galacia y lo que Pablo anticipa. Número 1, ahí está en pantalla, que va desde el versículo 19 al 20, la utilidad de la ley. ¿Para qué sirve la ley? Ese es el punto número 1. ¿Para qué sirve la ley y para qué no sirve la ley? ¿Cuál es la utilidad?
Porque recuerde que la palabra de Dios es considerada como ¿qué? Como espada. Como dije en mi introducción, si usted no usa correctamente la espada, la puede llevar a hacer o cumplir un propósito por el cual Dios no la mandó. Y ahí está el peligro. Punto número 1, la utilidad de la ley. Punto número 2, la relación entre la ley y Cristo. Y punto número 3, ¿cuál es la función de la ley? La funcionalidad de la ley, que va desde el versículo 23 al versículo 25. A la luz de estos 3 puntos, vamos a desarrollar el primer punto. La utilidad de la ley, que va desde el versículo 19 al versículo 20. Y mire cómo dice el versículo 19. El texto que vamos a leer en este número 19, versículo 19, ya di los 3 puntos, pero yo voy a ir uno por uno. Apunta el primero. La utilidad de la ley. Les decía que el versículo 19 comienza con una pregunta que surge del razonamiento anterior, tal como le hemos explicado. Si el ser aceptado como parte del pueblo de Dios no viene por obedecer la ley, dice el versículo 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Ahí está la pregunta. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, aquí estamos viendo la pregunta, y es una pregunta rápida. ¿Para qué sirve la ley? Y eso es lo que vamos a tratar en este primer punto, que va a ser un poco profundo, pero voy a ir rápido por el tiempo. Ya leímos que la ley allí está subrayada. La respuesta, ¿cuál es? Después que el apóstol hace la pregunta, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Cuál es la respuesta? ¿Para qué Dios dio la ley? La respuesta está ahí misma. Fue dada, fue añadida, fue otorgada, o Dios la dio a causa de las transgresiones. Y esa palabra transgresiones se puede traducir de una palabra griega como parábasis, que significa literalmente pasar por encima de un límite. Alguien sugirió que la ley surgió para resolver el problema del pecado. Pero de ser así, entonces Cristo no hubiese venido. No hubiese sido necesario. Entonces, la mayoría de los estudiosos y comentaristas apuntan que la idea más bien es que la ley se introdujo para hacer evidente que nuestras transgresiones. Y es eso, para sacar a flote el pecado. Y al mismo tiempo ponerle un nombre y atribuirle una sanción. Es como una piedra tirada en el fondo del mar. Y esa piedra es nuestro pecado. Y de allá del fondo del mar la ley se introduce y toma ese pecado y lo saca a la superficie. Y una vez lo saca, le pone un nombre. Este es el pecado tal, y le da una sanción. ¿Me está entendiendo la idea? Para que usted entienda qué es lo que la ley hacía, el papel de la ley. La parábasis o transgresión, como se traduce en la Reina Valera, es un sinónimo de pecado, que significa ¿qué? Pasar por encima de un límite. Amados hermanos, y yo creo que muchos de nosotros pasamos por esos límites. Esos límites que nos muestran el carácter santo de Dios, que Dios establece, que la ley de Dios señala ese límite entre lo que Dios aprueba y lo que Dios aborrece. La ley señala ese límite entre lo que Dios condena y lo que Dios debe castigar.
¿Y por qué Dios lo debe castigar? Porque Él es justo, Él es bueno, es justo, y la justicia de Dios requiere que el pecado sea ¿qué? Castigado, porque la paga del pecado es, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, en la esencia de Dios, Él es santo, Él es justo, y el pecado transgrede el límite que Dios establece de acuerdo a su carácter santo y debe de ser castigado. La palabra de Dios nos dice que Él es santo, que Él es justo, que Él es bueno y que Dios es un Dios celoso y por eso Él protege su honor. La ley de Dios entonces es una manifestación del carácter santo y justo de nuestro Dios. Y vamos a leerlo para entender un poco más en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 12. Romanos capítulo 7, versículo 12. Ahí vamos a ver si la ley es una manifestación del carácter santo de Dios y justo de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo es la ley? Diga conmigo, buena. Dice Romanos 7, 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces la ley expresa la maravillosa bondad de Dios, expresa la misericordia de Dios, porque nos muestra un atributo de Dios. Nos muestra la esencia de los atributos de Dios, perdón. Romanos 7:12 vemos aquí que el apóstol Pablo hace esa defensa de la justificación por la fe sin las obras de la ley. Y yo quiero decirle en esta mañana que no nos pase por nuestra mente que de ninguna manera nosotros vayamos a caer en el error de ver a la ley de manera errónea. Porque ahí es donde está el problema. Malentender nosotros el propósito de la ley. ¿Me hago entender? La ley, al ser entonces una manifestación de rectitud de Dios, de santidad y de justicia, nos demarca unos límites y tiene un propósito. El propósito es que nosotros podamos identificar en esos límites lo que es pecado. Allí mismo en Romanos 7, versículo 7, el mismo apóstol Pablo dice, claramente señala lo que es pecado, que la ley moral de Dios señala lo que es pecado y el propósito que tiene en el plan de salvación. Diga conmigo, la ley tiene un propósito en el plan de salvación. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera. ¿Por qué? Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, ni la ley no dijera, si la ley no dijera, no codiciarás. Pablo está diciendo, apenas con la codicia, ya yo estoy muerto. Ya estoy listo para ser condenado. Porque eso es lo que hace la ley. La ley nos muestra cuál es nuestra condición. ¿Y cuál es la sanción de nuestro pecado? La muerte. Es allí, en ese estado miserable, en ese estado de condición caída, donde nosotros podemos ver correctamente a Cristo. Porque el problema de las personas, y hoy día ya hemos enseñado en amartiología, que el pecado en la mente de los seres humanos se ha desvanecido. Ya hoy día a lo malo no se le llama malo, a lo bueno no se le llama bueno, sino todo lo contrario. Al aborto se le llama bueno, al asesinato se le llama bueno, al terrorismo se le llama bueno. Lo que hemos visto en este país vecino, lo que pasó ayer, ¿a eso se le llama algo bueno? ¿A eso se le puede llamar algo bueno?
Hay muchos que lo festejan como algo bueno. Y es por eso, porque hoy día nadie se ve en pecado. Si usted va y le pregunta a una persona si conoce el nombre de las cervezas que existen, y le va a decir el nombre. Los teléfonos que existen y cuál es el más moderno y más costoso, le va a decir cuál es el más costoso. Pero dígale usted, ¿conoce los 10 mandamientos? Cítame los 10 mandamientos. A duras penas le responderá como 3 o 4. Eso pasa con los que no son creyentes. Pero ahora con los que son creyentes, como dijo ahorita. ¿Conoce los mandamientos? Sí, los conozco. ¿Y los estás cumpliendo? No, pastor, porque es que eso no se puede cumplir y ahora estamos en la gracia. ¿No está enseñando usted eso, pues? ¿Estaríamos desechando la ley para eso? ¿O nos hemos vuelto legalistas, como han hecho las religiones? Tomar lo que tiene un estándar moral alto, donde ese estándar es el mismo Dios. Y como no lo cumplimos, entonces vamos a rebajarlo. No matarás. Yo no he matado a nadie. Bien. No robarás. No, yo no le he robado a nadie. No te inclinarás a otro Dios. No, yo no me he doblado mi rodilla delante de las imágenes. Yo no soy idólatra. Yo sí estoy cumpliendo eso. Pero ¿qué ha hecho la Escritura, los mandamientos y Dios? Ha encerrado todo bajo pecado. Porque muchas veces distorsionamos la ley de Dios. No matarás, yo no he matado a nadie, pero la Biblia dice y Jesús mismo dice, aquel que aborrece a su hermano ya es homicida. Ay, Dios mío. Y yo pensé que yo había cumplido porque yo no he matado con hierro a nadie. No te inclinarás delante de imágenes, ni adorarás a otro Dios, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está en los cielos, ni debajo de la tierra. Solamente a tu Dios adorarás. No, yo no tengo imágenes, yo no me he doblado mis rodillas ante esas cosas. Pero dice la palabra que la idolatría es comparada con el pecado de avaricia. ¿Y qué es la avaricia? Es un sobredeseo. ¿Cuántas veces nosotros no hemos deseado cosas? Y muchas veces oramos, Señor, ¿por qué esto a mí? ¿Por qué esto a lo otro? En pocas palabras, yo no me merezco esto. ¡Ah! También. Y llevo 2 apenas. Y eso es lo que ha hecho el legalismo. Bajar al estándar. Pero la Biblia va más allá. Los mandamientos nos pone en nuestra condición de que todo ser humano es pecador, haga lo que haga, sea bueno o sea malo. No he visto un justo haciendo el bien y nunca peque, dice Eclesiastés. Romanos 3:9, no hay uno, no hay nadie que busque a Dios, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y uno es uno. Pero yo no soy tan malo, yo sí soy bueno. Entonces, el propósito de la ley es eso, que nosotros no perdamos de vista el propósito de la ley, porque el propósito de la ley tiene un propósito en el plan de salvación. ¿Y cuál es el propósito? Cuando Dios da su ley es para que nosotros podamos entender lo que es pecado, lo que Él aborrece y lo que Él condena. El propósito de la ley es buena, es santa, que nos ha sido dada para conocer el pecado. Esto es de acuerdo al plan de salvación. El propósito de la ley es evidenciar en el estado en que el hombre se encuentra. Y la pregunta es, ¿cuál es el estado del hombre? ¿En qué estado se encuentra el hombre? Según la ley moral, y se las acabé de mencionar ahorita 2 o 3,
Ahí vemos que nosotros la observamos, pero ninguno la cumplimos. Tenemos que decir que de una u otra manera nosotros continuamente hemos sobrepasado los límites que Dios ha establecido y que Dios ha demarcado como pecado. Hemos pecado contra Dios. Y la pregunta es, ¿para qué quería Dios hacer eso entonces? ¿Para qué Dios quería restregarnos el pecado en la cara? Si lo podemos decir así. Para eso Él dio la ley, para restregarnos que somos pecadores, como le está haciendo usted, pastor. La respuesta está en los siguientes versículos. Pero vamos a leer un pasaje relacionado que nos muestra precisamente eso, Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. ¿A cuántos de nosotros aquí nos enseñaron los 10 mandamientos nuestros padres? Y si no se los enseñó sus padres, yo creo que en el colegio sí nos los enseñaron. Y yo me acuerdo que nos escribíamos como en 10 hojas, teníamos que escribir todos los mandamientos para aprendernos. Y ahí en el colegio, apuntando los mandamientos, dice uno, no robarás. Y muchas veces yo veía el lapicero de mi compañero y yo se lo robaba. No mentirás. Y yo muchas veces mentía. Entonces, ¿para qué enseñan los mandamientos? Si no lo vamos a cumplir. Porque esa es nuestra naturaleza caída. Porque cuando se enseñan los mandamientos sin el evangelio no produce nada. ¿Sabe por qué? Porque la ley, los mandamientos tienen un propósito y es llevarnos a Cristo. Va acompañado del evangelio. Por eso ahora nosotros, como en esta mañana, he leído 3 mandamientos y nos hemos quedado cortos. Todos hemos fallado y hemos pecado contra la ley de Dios. Si no hay ninguno aquí, que levante la mano, que no haya transgredido la ley de Dios, aún siendo cristiano. Es más, aún siendo creyente bíblico. Si el evangelio es expuesto a través de esa ley, entonces se cumple el propósito de Dios. Pero si el evangelio no es expuesto en la ley, no se va a cumplir el propósito de Dios. Por eso dije, podemos tener la rula, podemos tener la espada, pero si le damos un uso incorrecto, estaríamos usándola con el propósito por el cual no ha sido diseñada. Y por eso le hablé del bisturí. Podemos usar la ley de Dios entonces para hacer algo por el cual Dios no la hizo. Y le podemos estar dando una ¿qué? Un mal uso. Le podemos estar dando una mala interpretación. La torpeza y lo grave de esto es tomar la ley que es santa y es justa para cumplir un propósito por el cual Dios no la dio. Y eso es lo que muchos creyentes e iglesias han tomado. Toman la ley de Dios para algo que Dios no la dio. Porque muchas veces se enseña eso. Toman la ley de Dios para decirte lo que debes de hacer y lo que no debes de hacer. Lo que debes de comer y lo que no debes de comer. A dónde debes de ir y a dónde no debes de ir. Lo que debes de ver y lo que no debes de ver. Lo que debes de vestir y lo que no debes de vestir. ¿Qué debes de hacer y qué no debes de hacer? Y tienes que hacerlo. Tienes que vestirte para agradar a Dios. Tienes que hacer esto para agradar a Dios. La pregunta que surge es, ¿podrá alguien agradar a Dios en su fuerza? ¿Usted puede hacer algo para agradar a Dios?
Yo conozco a muchos que sí. Y me dicen que sí. ¿Puede un ser humano hacer algo en su fuerza para agradar a Dios? ¿Para ser justo delante de Dios? ¿Y por qué hay muchos cristianos haciéndolo? Que creen que por lo que están haciendo tienen las puertas del cielo abiertas. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos los enfermos, en tu nombre hicimos milagros y prodigios. Entonces yo le declararé, apartado de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Pastor, qué bueno que yo no estoy en esa iglesia, porque en la iglesia mía no hay profeta, en la iglesia mía no hay estas declaraciones, en la iglesia mía no hay el hombre haciendo estas cosas. Pero ¿estarás viviendo para Dios? ¿Conoces al Señor? ¿Te dedicas a la lectura de la palabra de Dios? ¿Se da cuenta? Porque muchos dicen, es que ustedes es fácil, ahora viven ustedes en libertinaje. No, una cosa es ser libre, la libertad, y la otra es el libertinaje. Todos sabemos cómo debemos de vivir. El problema es yo vivir para tratar de agradar a Dios y para justificarme delante de Dios. Pregunto, ¿habrá alguien que se pueda justificar delante de Dios por las obras? Y aquellos que me ven, Romanos 3:20, ¿qué dice? Ahí está en pantalla para que el que no lea Biblia lo lea. Cuando habla de las obras de la ley, habla de las obras, de lo que nosotros hacemos. Porque el que haga estas cosas, por ella vivirá, dice Moisés. ¿Y qué dice allí? Ya que por las obras de la ley, diga conmigo, ningún ser humano, y ninguno será justificado delante de Dios. Y ahí está la palabra ley. Porque por medio de la ley, ¿para qué Dios dio la ley? Para el conocimiento del pecado. Estamos en ese primer punto. Y se me fue el tiempo. Sigue diciendo Gálatas 3:19. Ahí mismo dice a la mitad del texto, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Ya sabemos quién es esa simiente, ¿cierto? Jesucristo. ¿A quién se le dio esa promesa? El sermón pasado, hace 8 días lo dijimos. ¿A quién se le dio esa promesa? A Abraham. En ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A esa promesa se le dio a Abraham y esa simiente y esa promesa es Cristo. Ya lo sabemos, todo tenemos claro. Entonces, eso es lo que la ley también, Pablo nos muestra aquí y le atribuye un carácter temporal a la ley. Es decir, que la ley tiene un tiempo, no una perpetuidad, sino un tiempo que lo vamos a leer ahorita y lo vamos a entender, porque esa era la manera como los judaizantes o los judíos creían. Ellos creían en la Torá, los mandamientos de Dios, la Torá debía de permanecer para siempre. Entonces, el carácter de la ley era transitorio, era temporal, porque está diciendo que tendría un fin. Y ese fin es Cristo Jesús. La ley, las promesas, todo eso del Antiguo Testamento, haya cumplimiento en Cristo Jesús. La ley era hasta que apareciera Jesús. Él cumple la ley. Él es la ley. Él es a donde la ley nos llevaría. Entonces, eso es lo que el argumento que da Pablo aquí reduce la función de que la ley no podía ser para dar vida. La ley no podía dar vida. Entonces, ¿qué hacía la ley? La ley lo que hacía era mantener al hombre
confinado bajo su pecado. Usted sabe cuando capturan a alguien y le llaman presunto asesino o presunto, se le llama presunto porque todavía no se ha probado nada. Entonces, cuando se le da medida de aseguramiento, no es una cárcel, sino que lo llevan a un búnker de la fiscalía, lo retienen allí hasta que se haga un juicio o hasta que se esclarezca la situación de la persona. Porque si se deja acá afuera, se puede volar como muchos lo han hecho, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que la ley hacía, confinaba al ser humano, lo retenía hasta cuando llegara Cristo. Una vez llegado Cristo, lo soltaba y se lo entregaba. Aquí lo tienes. Eso es lo que está diciendo aquí. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Entonces la ley tenía un carácter temporal. Según lo que dice el pacto mosaico, donde Dios dio la ley, nos muestra una temporalidad. Vamos al capítulo 8 de Hebreos, versículo 13. Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, ¿está próximo a qué? A desaparecer. Es decir, la ley en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, también con un carácter temporal, no fue dada a manera de perpetuidad, en el sentido de que tuviese un propósito de salvación por medio de su cumplimiento. Esto ya lo hemos descartado y por eso ahí en Gálatas 3:19 sigue diciendo, otro elemento a esa respuesta no solamente fue añadida por nuestras transgresiones, ya leímos, ni tampoco porque tenía una temporalidad, sino que también dice, fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. O sea, contraria, estamos hablando de la ley. ¿Quién fue el mediador de la ley? Moisés. Contraria a la promesa, que la promesa fue Abraham, pero no de manera de intermediario. Acá estamos viendo, como dice el texto, en manos de ángeles. O sea, es un poco difícil de entender, pero hay textos que hablan que la ley dada a Moisés, Dios usó intermediarios. Y esos intermediarios eran los ángeles. Y los ángeles se la dieron a Moisés. Pero en el caso de la promesa, Dios no envió ángeles. Él mismo con Abraham, de manera personal e íntima, dio la promesa. ¿Qué nos está mostrando el apóstol Pablo? La superioridad que tiene la promesa ante la ley. La ley no está por encima de la promesa. ¿Me está entendiendo ahora? Que lo más importante no es desechar la ley, porque ella tiene un propósito, sino la subordinación de la ley para con la promesa. No la promesa a la ley. La ley tenía el propósito de mostrar nuestra condición, de mostrar nuestro pecado, de confinarnos y de llevarnos a Cristo, a la promesa. Ese es el propósito de la ley. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Ustedes saben a la referencia que hace cuando la ley fue dada. ¿Dónde fue dada la ley de Dios, amados hermanos? En el monte Sinaí, llamado también como el monte Oreb. ¿Ustedes saben cómo Dios dio la ley? ¿Cómo Dios le dio la ley a Israel?
Si usted lee Éxodo capítulo 19 y 20, usted va a encontrar que todo el pueblo antes le dijo a Moisés que no querían escucharlo a él y que querían escuchar a Dios. Y Dios mismo mandó a santificar el pueblo, reúnemelo, y cuando lo reúne Moisés, hasta los animales los ayunaron, se vistieron en cilicio, en santidad, todo el mundo, dice que Dios comenzó a descender. Y en el monte Sinaí se llenó de tinieblas. Nubes cubrieron el monte Sinaí. Comenzó Dios a descender y las piedras comenzaron a temblar. Desde la tierra salía humo como de horno. Y Dios comenzó a hablar con voz de trueno, con voz potente. Hasta tal punto que los israelitas comenzaron a tapar sus oídos y dijeron: no, Moisés, habla tú por él. Y lo que tú digas, eso haremos. Mentiroso. Como decimos nosotros, 3 doritos más tarde, Moisés los mandaba y ellos se les revelaban a Moisés. Entonces Moisés se levanta y le dice: ok, esto es lo que Dios dice, que él no ha venido para destruirlo, no, porque ellos tenían temor de que iban a ser muertos. Y Moisés le dice: tengan ánimo. Dios ha hecho esto para probar, para mostrar que verdaderamente Él es el único Dios verdadero. Y para que ustedes desde ahora en adelante vean que es verdad lo que yo les digo y que ahora anden en temor. Por eso Dios hizo eso. Y vemos después cómo Dios da la tabla de mandamientos que Moisés rompió, obviamente más adelante. Entonces, estamos viendo cómo fue entregada esa ley. Cómo fue a través de todo eso. Lo que Pablo entonces está diciendo es que le da la ley, Dios da la ley a través de un intermediario y es Moisés. Pero a Moisés se le entregaron ¿quién? Los ángeles. Mire cómo dice allí la palabra de Dios, Hechos 7:53. Vosotros que recibisteis, este es el primer mártir, Esteban, cuando está diciendo todo, hermano, está predicando, está tomando desde Génesis hasta Cristo. Y está hablando de todo, de cómo Dios, de Adán, de Eva, de José, de Jacob, de David, de hasta llegar a Jesucristo, a quien ustedes mataron en la cruz. Y en esta parte dice él: vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ahí está hablando que recibieron la ley ¿por quién? Por disposición de ángeles. Lo mismo dice Hebreos 2:2. Así que, ¿qué pretende entonces el apóstol Pablo con esto? Mostrar lo siguiente. Cuando se estableció el pacto mosaico, cuando la ley fue dada a través de intermediarios, es decir, a través de terceros. Fue a través de Moisés. Y Dios se la dio a Moisés a través de intermediarios. Estos intermediarios fueron ¿quién? Ángeles. Entonces, lo que hace Pablo es contrastando la promesa de Abraham con la ley dada a Moisés. Ese es un contraste que hay. La promesa fue de manera personal e íntima. Entonces, de manera que tenemos que entender aquí que la utilidad de la ley, Pablo demuestra la condición de subordinación a la promesa. Y esto explica que la razón de tal subordinación se encuentra en la manera en que fue entregada. La ley dada a Moisés por medio de Moisés, y menciona aquí los ángeles, mientras que la promesa de Dios la dio directamente a Abraham, sin ningún intermediario. Y Cristo es el cumplimiento de esta promesa de Abraham. Lo que Pablo está haciendo con esto es ratificando que la ley sí tenía una utilidad, pero la utilidad no estaba por encima de la promesa de Cristo. Y la prueba de eso es la forma como ambas fueron administradas.
La ley sirve a la promesa y no al revés. ¿Me hago entender? Eso era importante que los judíos entendieran. La ley conduce a los que se exponen a ella a la promesa. De ninguna manera es a lo contrario. No se obtiene la promesa por cumplir la ley. El punto hasta aquí es claro. Ahora, sigue la siguiente pregunta. ¿Sigue la ley haciendo ese trabajo en nosotros? Usted se preguntará, si la ley hace ese mismo trabajo en nosotros, ¿cuál sería la respuesta? Claro que sí, porque todavía la ley nos lleva a Cristo. Y yo sé que ninguno de nosotros vivimos judíos, no estamos regidos estrictamente por leyes ceremoniales, leyes de Moisés, pero de cierta manera sí lo estamos por los aspectos morales de esa ley. Y los mencioné ahorita, a 3 o 4 de ellos, los 10 mandamientos. Todos los días somos acusados continuamente delante de Dios, porque todos nos hemos rebelado contra Dios. Los mandamientos revelan nuestro pecado y por eso Pablo dice, yo no conocería que la codicia fuera pecado si la ley dice no codiciarás. Y apenas mencionó uno. Y yo creo que también nosotros con uno bastaría. Porque nosotros no podíamos saber si mentir era pecado, robar es pecado, el chisme fuera pecado, la idolatría fuera pecado, la avaricia, la codicia, la lujuria. Ninguno de nosotros conocería si esto fuera pecado de no haber sido por el dedo tembloroso de la ley mostrándonos que estamos ofendiendo a Dios. La ley hace que nos mantengamos humildes. ¿Se da cuenta? ¿Está vigente hoy en día para nosotros? Claro que sí. Porque ella misma nos hace que nosotros nos mantengamos humildes. El gran reformador Martín Lutero, en el comentario de Gálatas, dice lo siguiente, y lo cito, escúcheme bien, es importante esto. Dios no necesita un fuerte martillo o un potente mazo para romper las rocas y un fuego ardiente en medio del cielo para tumbar las montañas. Es decir, lo voy a volver a leer. Dios necesita un fuerte martillo o un potente mazo para romper las rocas y un fuego ardiente en medio del cielo para tumbar las montañas. Es decir, para destruir a esta bestia furiosa y obstinada, somos nosotros. Dios entonces necesita un fuerte martillo, sí. Dios entonces necesita un fuerte martillo o un potente mazo para romper las rocas y un fuego ardiente en medio del cielo para tumbar las montañas. Es decir, para destruir esta bestia furiosa y obstinada. De modo que cuando el hombre molido y quebrantado por la ley hasta la nada pierde las esperanzas en su propia fuerza, justicia y santidad. Al sentirse tan desesperado y sediento, clame por la misericordia y la remisión de pecado. Después de la transmisión y lo escribe. Así que no tenemos la razón alguna para desestimar la ley como si fuera algo inútil, sino para apreciar como el buen depósito que nos permite ver lo que Dios piensa del pecado y es su misma santidad. Pero también, lejos de nosotros está también el cumplirla, aún más a la perfección. Amados hermanos, todo esto que hemos expuesto en esta preciosa mañana, en solamente este punto, primer punto que nos quedamos allí con esta argumentación, todo esto lo he hecho a manera profunda para que usted
y aquellos que me ven entiendan todo el sustento escritural acerca de esta doctrina que el hombre en su naturaleza caída rechaza. Aunque los medios de esta exposición que hemos dado en esta mañana, a través de la escritura, y que posiblemente aquellos que nos ven o incluso en medio de esta predicación, hay preguntas internamente acerca de que los mandamientos son buenos y justos. Y que Dios nos exhorta cada vez que predicamos la palabra de Dios a obedecer a Dios. Y como dije ahorita, ¿acaso Dios no se agrada de nuestra obediencia? ¿No es la ley de Dios, como dice el apóstol Pablo, buena y justa? Entonces, ¿cuál es el problema con la ley? Esas son las preguntas que posiblemente están en nosotros. Amados hermanos, el problema con la ley en nosotros es malinterpretar su propósito. Ese es el problema. Pero a través de las ilustraciones que Pablo ha dado, él utiliza, mostrando la superioridad de la promesa de Abraham, la manifestación de la gracia de Dios en aquellos que creen en él, es decir, su bendita palabra, por encima de la ley de Dios, mostrando que la ley de Dios es más apreciable, por más apreciable que sea, por más que manifieste el carácter santo de Dios, no quita, no reemplaza, no borra y no fue dada para reemplazar a la promesa. ¿Me escuchó? Entonces, esto se pone ahora a un interrogante nuevo. Si la ley no tiene propósito de salvar, sino de acusarnos de pecado, como lo hemos visto, entonces es enemiga de Cristo. La simiente, la promesa, es enemiga de la ley. La ley nos hace pecadores, pero la promesa de Dios nos da vida. ¿Cuál es la relación que hay entre la ley y la promesa? Y ese es el segundo punto para concluir, la relación entre la ley y Cristo. Versículos 20 y 19. ¿Cuál es la relación que hay? Esto es corto, no se preocupe. La respuesta a esta pregunta, vemos aquí la negación más enérgica que vamos a encontrar en la Biblia. Ya leímos ahorita Pablo dice, la ley es mala, y él dice, en ninguna manera. Pero lo que dice el versículo 21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Y dice aquí, en ninguna manera. Nuevamente, porque si la ley dada pudiera vivificar, es decir, pudiera dar vida, porque la ley no da vida, ese no es el propósito de la ley, no es para justificarnos a través de ella, no es para llevarnos al cielo, es para llevarnos a Cristo. Porque Cristo es el que da vida. Yo he venido y para que tengan vida y vida en abundancia. Por eso dice aquí, no en ninguna manera. Pablo vuelve a ratificar que la ley nunca tuvo el propósito de dar vida. Por eso no es enemiga de la promesa. No es enemiga, porque la ley y la promesa no se contradicen entre sí. Pero eso no significa que tengan el mismo propósito. Y un ejemplo claro es a las amas de casa que hay aquí, cuando van a lavar ropa, una cosa es lavar y la otra es planchar. Son cosas que diferentes, pero se refiere a una cosa. La misma ropa. Entonces, ese es un ejemplo más claro. Simplemente son dos etapas de un mismo proceso. ¿Me hago entender? Y en ese sentido son diferentes, ¿cierto? Por eso algunos que lavan ropa ajena, un precio sin plancharla y hago con planchado es otro precio. Porque son dos etapas de un mismo proceso diferente, mas no opuestas. Esa es la relación que hay entre la ley y la promesa, que es Cristo.
No es que la ley sea un camino para salvar, escúcheme bien, y que se opone a la fe de Cristo. Así la veían los judíos. Los judíos tomaron la ley como un camino a la vida eterna y allí colocaron toda su diligencia y trataron de alcanzar la justicia de Dios, pero no la alcanzaron. Y más bien, como no la alcanzaron, ¿qué hicieron? Establecieron la suya propia, que es lo que hacemos hoy día todavía. Tomamos la Biblia como una cafetería y decimos, esto me gusta, esto no me gusta, esto me gusta, esto no me gusta. La Biblia no nos da la oportunidad de hacer eso. Y por eso, hermanos, ese era el problema de los judíos. Ellos vieron el camino de la ley como un camino a la vida eterna. Y ellos lo malinterpretaron o lo malentendieron. Porque la ley sí era un camino, pero no para dar vida, sino para conducirnos a Cristo. ¿Me entendió? Por medio de la ley, dice el versículo 22, todo está encerrado bajo pecado. Es el carcelero. Ahí está. Mas la escritura, la ley de Dios lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Qué entendemos allí? Imagínese por un momento, y le voy a poner aquí, imagínese por un momento a los pecadores como una manada de lobos salvajes que se comen y se muerden unos a otros, que luego son tomados y puestos en jaulas para ser conducidos a un lugar, donde luego serán domesticados y transformados en su naturaleza para que ahora puedan vivir en libertad. ¿Sí me entendió ahí ese ejemplo? Es decir, la ley era una jaula temporal que nos encierra a todos. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de Cristo. Y es allí en la venida de Cristo donde somos transformados. Y ahora somos una nueva criatura. Y ya no vivimos como salvajes y encerrados, sino que ahora vivimos en libertad. ¿Y por qué hay gente que quiere dejarse llevar nuevamente a encerrar? Y tomar el camino de la ley, de los mandamientos, de las obras, del hacer, de mi mérito, de lo que yo hago. Hermano, todo el que toma ese camino está bajo maldición. Ese camino lo va a llevar a la muerte. Y eso es lo que esta carne busca, porque esta carne se opone a las cosas de Dios. Y si no me cree, léalo usted mismo allí, Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todo lo que depende de las obras de la ley, que yo hago, yo sí visto como un hijo de Dios, yo sí hago esto, lo otro, mira, yo sí oro, yo soy una mujer de oración. Yo, lleno de orgullo, de arrogancia, de altivez. Y lo digo con tristeza. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas. ¿Se da cuenta? No lo digo yo, eso es lo que dice la palabra. Si la ley, el guardar las normas, la obediencia moral, no nos conduce a Cristo, entonces ¿hacia dónde nos condena? Hacia la condenación, hacia la maldición. Y es básicamente el problema con muchos que viven hoy día, preocupados por hacer cosas buenas para agradar a Dios, por cómo vestir, por cómo maquillarse, por cómo comer, qué no comer, a dónde ir, qué ver, qué no ver. Se preocupan en todas estas cosas y creen que buscando estas cosas o haciendo esto van a ir al cielo, pues están cogiendo un camino equivocado. Ellos más bien deben buscar, en un acto de honestidad espiritual, darse cuenta que eso solo lo puede hacer Dios y no el hombre. Porque Dios, diga conmigo, Dios se agrada a sí mismo por medio de su Espíritu en nosotros.
No hay nadie que en su fuerza pueda agradar a Dios. Es Dios quien se agrada a sí mismo. Y por eso es que estamos aquí. Si quieren ser buenos, si quieren ser perfectos, eso es imposible. Y que deben darse cuenta que son fracasados. Y luego que vean esa condición de fracaso, entonces puedan correr a Cristo. Cristo es la meta de la ley. Por eso es que muchas cosas que antes se guardaban en el Antiguo Testamento, digan conmigo, han llegado a su fin. Las estrictas leyes de purificación, como también la circuncisión, el sacerdocio, los sacrificios y otras cosas tenían una sola meta. ¿Cuál era la meta? Esperar hasta que Cristo llegara. Y cuando por fin llega Cristo, entonces esas cosas quedan abolidas. Y ahora estamos a la merced de un nuevo dueño y de un nuevo pacto. Mejor que el que se le dio a Israel. ¿Por qué es mejor? ¿Sabe usted por qué es mejor? Porque Israel no tenía el Espíritu Santo viviendo dentro de ellos, pero nosotros sí. Y que eso que era imposible para Israel y que era imposible para nosotros, Dios lo ha hecho posible. Recuerda que esa es la palabra de los judíos cuando Jesús le dijo, miren este rico, difícilmente es que un rico se salve. Y dijeron los discípulos, cosa difícil ha dicho, entonces ¿quién podrá ser salvo? Y ahí es donde sale la declaración más grande que podamos apreciar en cuanto a la salvación, porque está hablando el contexto de salvación. Entonces ¿quién podrá ser salvo? Y sale Jesús, lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Para el hombre, en sus méritos, en sus esfuerzos, es imposible salvarse a sí mismo, pero lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. ¿No le da usted una fuerte alabanza a Dios por eso? Por eso, Padre que estás aquí, nosotros vemos la crianza como una meta en el cual nosotros colocamos a nuestros hijos para que sean un modelo de personas, para que no dañen no comprometan nuestra reputación. Le enseñamos un montón de normas, que guarden muchas cosas, que respeten a los mayores, que hagan esto, que hagan lo otro, que hagan esto, que hagan lo otro, y que no comprometan nuestra reputación. Esas cosas tienen un valor moral, pero la meta va más allá de eso. Nosotros lo que debemos de enseñar a nuestros hijos es que ellos conozcan la condición en la que están. Y por más buenos que crean ser, no lo van a poder hacer. Porque necesitan a Dios, necesitan a Cristo, necesitan correr a ese Salvador para que por medio de Él ellos puedan tener un nuevo corazón, una vida nueva y ser nuevas criaturas. Finalmente, Pablo termina aplicando la realidad que la ley ha llegado a su meta final, mostrando los resultados que ella tiene en los creyentes. Número 3, la funcionalidad de la ley. Y terminamos. Algunos, como dije en la introducción, de los hermanos de Galacia estaban nostálgicos. Hay que ver ese punto. ¿Por qué? Porque ellos no querían desprenderse de la ley. Y hasta el día de hoy hay muchos así. Porque creen que si salen de una congregación donde saben que no hay palabra de Dios, donde están en cosas que no son bíblicas, ¿cómo voy a dejar yo 10 años aquí o 20 años aquí y empezar de cero? No, yo no puedo hacer eso. Y está viendo frutos malos y está viendo muchas cosas. Pero ahí, así estaban los hermanos de Galacia, nostálgicos. Porque ellos no podían comprender todas las cosas seguras que tenían en Cristo. Y que solo Cristo se las dio por la fe. Y por eso el último punto, la funcionalidad de la ley. Esa es una realidad que se aplica hoy día. Versículo 22 al 25. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados
para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a dónde? A Cristo, de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Y esa palabra ayo es una palabra que se usaba en la cultura greco-romana y se le llamaba la figura de un pedagogo. Y ahí también se le llama como el nombre de águila. Ahí lo tiene. Es el nombre del servidor que en las casas reales, ahí vemos la definición que le encontré para que usted la pueda ver. ¿Qué era un ayo? Un ayo era una persona como un maestro, como un pedagogo, de que eran tutores y muchas veces eran esclavos, donde las personas ricas, pudientes, entregaban a sus hijos a estos maestros o tutores llamados ayo para que sus hijos tuviesen una disciplina, para que ellos hicieran el trabajo de los padres, es decir, criar a los hijos con normas estrictas y que ellos fueran jóvenes o hombres de bien. Estos trabajos este ayo se ocupaba de la enseñanza moral de un niño y de supervisar su conducta, enseñándole reglas hasta que cumplieran una mayoría de edad. Luego se lo entregaban a sus padres para que fueran útiles para la familia y para la sociedad. ¿Cuánto anhelaríamos nosotros eso hoy día? ¿Qué hacían estos ayos? Ellos cogían a los hijos, los disciplinaban, los padres les daban autoridad a ellos para que los corrigiesen con medidas estrictas a fin de que ellos fueran jóvenes, hombres de bien. Y vemos aquí que ellos terminaban el trabajo ya cuando ellos eran adultos. Entonces, esta figura encaja perfectamente con lo que el apóstol Pablo quiere transmitir. Escúcheme bien. La ley fue nuestra niñera hasta que llegamos a los brazos de nuestro Padre. ¿Qué fue la ley? Fue la niñera hasta llevarnos hasta los brazos de nuestro Padre. Era ridículo pensar que un adulto quisiera devolverse a vivir bajo el yugo de su pedagogo. Es decir, aunque estos hombres hacían un trabajo positivo, eran vistos de forma negativa por los adiestrados. Porque muchas veces ellos eran muy estrictos. Y todo lo que los niños que entraban a ellos, a esa disciplina, ellos querían ser adultos rápidamente para ser libres. Como pasa muchas veces en los jóvenes. Hay jóvenes que no aguantan la disciplina de los padres. ¿Y sabe qué dicen los jóvenes? No veo la hora en tener 18 años e irme de esta casa. Entonces hay muchos así. No veo la hora de crecer. No veo la hora. Incluso cuando estábamos en el colegio, uno decía cuando llegaba a sexto bachillerato, no veo la hora de terminar este estudio. Y cuando llegaba uno a 11, uno decía, quiero volver nuevamente a sexto. Entonces, en este caso, la idea aquí es absurdo de que alguien quisiera quedarse con su ayo para siempre. O que alguien siendo adulto quisieran volver nuevamente a ser niño. La idea es clara aquí, que los hermanos de Galacia entendieran esto, como yo espero que usted entienda también en esta mañana. No es posible que alguien que ha experimentado a Cristo quiera otra vez volverse al yugo de la esclavitud. Entonces la ley cumple ese papel preparatorio, disciplinario en el corazón de los hombres. Nos prepara, nos deja en la condición que necesitamos para venir a Cristo y ser justificados. Ese es el propósito de la ley.
Ya no nos regimos bajo nuestros propios méritos, nuestros propios esfuerzos. No nos vanagloriamos por lo que nosotros llegásemos a hacer, sino que la ley cumple ese papel de custodia que nos lleva a Cristo para ser salvos mediante la fe en Él. Esto nos humilla y nos lleva al lugar donde corresponde. La ley nos enseña nuestra condición. La ley nos muestra nuestra necesidad de un Salvador. La ley nos lleva a Cristo. Ese es el propósito de la ley. Ahora termino con las consecuencias de todo esto. ¿Cuáles son las consecuencias? Que la vamos a ver en la semana que viene. Por ahora, regocijémonos en estas verdades. ¿Cuáles? La fe ha venido. Cristo ha venido. Ya hemos sido libres del ayo, porque Cristo ha llegado. El día que descansamos de nuestras obras ha llegado. El día de nuestra liberación ha llegado. El día en que somos recibidos por el Padre ha llegado. Ya no estamos más en esclavitud, ya no somos más acusados, ya no estamos destinados a la condenación. Ahora somos hijos de Dios y a Él sea la gloria. Ya no hay por qué vivir en temor. Donald Trump va a atacar a Colombia, que lo ataque si quiere. ¿Acaso Él es el que manda? Por encima de él hay uno y se llama Dios, que es soberano sobre todos. Y si algo aconteciese donde muramos, el morir en Cristo es ganancia. Y yo sé que muchos no queremos estar más ya en esta tierra. Y para ir al cielo hay que morir. Preparémonos para morir, porque nuestra victoria no depende de nosotros, sino de la obra de Cristo en la cruz. Nuestra salvación, diga conmigo, está asegurada, porque no depende de mí ni de mis obras, sino de lo que Cristo hizo en la cruz. Amados hermanos, es importante lo que acabamos de aprender en esta mañana. Me demoré un poco, porque mi propósito es que esto quede bien claro. Y ojalá usted se dé la oportunidad de volver a escuchar, y aquellos que nos escuchan, de que entiendan las consecuencias de malinterpretar la ley. Y cuál es la función de la ley, y cuál es la función y la relación que hay entre esa ley y la promesa. Muchas personas, cuando leen el Antiguo Testamento, al no tener el conocimiento que nosotros hemos desglosado en esta mañana, no saben cuáles son las cosas que están llamados a observar y cuáles no. ¿Y cuáles son las consecuencias? Hoy día tenemos eso, y soberanamente en este mes. La fiesta de las primicias. Comienza el año con esta fiesta de primicias, con este tipo de prácticas, cosas que ya no tienen, diga conmigo, ninguna utilidad. Entonces, escúcheme bien, no entender el papel de la ley para los creyentes de hoy día ha traído consecuencias desastrosas. Y ahí están personas celebrando fiestas propias que son de Israel, y que estas fiestas estaban bajo la ley de Dios. ¿Cuáles? La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las primicias, la fiesta del pan sin levadura, el día de Pentecostés, la fiesta de las enramadas. Todas estas fiestas y otras cosas, por no mencionar muchas, solo eran vigentes, escúcheme bien, bajo un sacerdocio arónico, y que ya no es legítimo. Los pastores hoy día no son el equivalente a los sacerdotes del Antiguo Testamento, porque usted no me está viendo aquí degollando ovejas y haciendo sacrificio en el altar. Las pastoras, las hermanas, no son profetas del pueblo de Dios. Eso fue con Israel. Algunos incluso establecen divisiones en los locales de la iglesia, diciendo: este es el altar, ustedes no pueden pasar acá, solamente los que están consagrados para eso, es decir, mi persona.
Estoy explicando lo que hacen en muchas iglesias. Le llaman acá el lugar santísimo y allá el lugar santo. Y hacen como lo hizo Israel. Y si una persona que no es creyente sube acá, como muchas veces ha pasado aquí, y yo no he dicho nada porque no pasa nada, entonces dice, no puedes hacer eso porque tú estás en pecado. Tú no eres un hijo de Dios, tú no vas a contaminar el altar. Y a estos le llaman altar. Esto no es altar. Es un lugar donde se predica la palabra del Señor. Porque el altar es donde se ofrecían los sacrificios. Ovejas. Sí, pero ustedes no están ofreciendo sacrificios de paz, sacrificios de adoración, de alabanza. Entonces dividen los locales como si fueran el templo del antiguo Israel. Llaman púlpito altar. Esto se llama ¿cómo? Púlpito, mas no altar. Pero muchos lo llaman al altar. Vengan y corran y lloren delante del altar y la gente ahí postrada a ellos, mas no a Dios. Que nadie que no sea un miembro consagrado puede tocarlo. Y muchas veces cuando yo llegué a la iglesia, escuchaba que una mujer con muestras, con el periodo, no podía tocar nada en la iglesia porque estaba inmunda. Y yo decía, o sea que la mujer durante 7 o 8 días no puede venir a la iglesia. Pero no enseñaban eso. Tenía que venir, mas no tocar nada en la iglesia. Y si no podía tocar nada en la iglesia, me imagino que tampoco nosotros, porque si la tocábamos quedábamos inmundos. ¿Y quién iba a saber quién tenía el periodo y quién no? Y yo me preguntaba eso, pero ¿por qué? Si están inmundas por ese tiempo, ¿por qué no se quedan en la casa? Porque tienen que venir. Ahí está la respuesta. Entonces eran preguntas que yo me hacía. ¿Por qué? Porque malinterpretaban todas estas cosas y eso nos lleva a un grave error. Y lo estamos viendo con todos estos ejemplos que hemos dado. Todas son consecuencias de no entender el verdadero papel de la ley en el plan de redención y de su función ahora para con nosotros. Amigo que estás aquí, si la fe no te ha venido para ti hoy, hoy es el día. Hoy es el día que te des cuenta que puedes dejar de vivir en esclavitud y que en tu fuerza, en tus méritos, no vas a poder hacerlo. Necesitas un Salvador. El Señor hoy está dispuesto para recibirte. Él está aquí para perdonar tus pecados. Solo tienes que creer en Él y serás salvo. Hermanos, oremos a Dios. Soberano Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias porque tu palabra nos confronta. Tu palabra nos muestra que somos hombres necesitados de ti cada día. Señor, clamamos a ti en el nombre de tu Hijo Jesús, suplicándote que nos ayude, porque hoy hemos entendido que tu ley es santa, es buena y perfecta. Ayúdanos a vernos como la ley nos muestra, como miserables, como seres paupérrimos, necesitados de ti, necesitados de tu gracia. Ayúdanos, Señor, a que nosotros no desviemos nuestra mirada de nuestro Señor Jesucristo. Que la ley, los mandamientos, cada día hagan esa función en nosotros, de llevarnos continuamente a Cristo en el transcurso de este año que estamos empezando. Que la ley haga esa funcionalidad continuamente, porque continuamente somos tendidos a no depender de usted, sino de nuestros méritos, de nuestras fuerzas. Porque sabemos que hemos violado los mandamientos. No hemos consagrado el día del Señor
como corresponde. Hemos tenido otros dioses, como nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestras familias, aún nuestra propia vida. Espero que esta palabra haya traído consuelo y que también haya traído salvación a aquellos que todavía no son cristianos. Señor, bendice a mis hermanos presentes que han escuchado esta exposición de tu palabra y que encuentren consuelo y esperanza en saber que ya somos justificados por la fe en Jesucristo. Bendice a cada uno de ellos y ayúdanos a poder contemplar tu verdad cada día. Señor, oro por todas las peticiones, por cada vecino, por cada oyente. Oramos por Colombia, oramos por Venezuela, oramos por Estados Unidos, por Rusia, por China, por todos los países de la tierra. Que tengas piedad y misericordia de nosotros. Y nos ayude, Señor, en este tiempo de rumores de guerra, donde tu palabra siempre lo ha profetizado. Sabemos que no hay que tener temor, pero en nuestra humanidad muchas veces hay temor, Señor. Ayúdanos, fortalécenos y toma el gobierno de este país en tus manos. Ayúdanos y que todo sea conforme a tu voluntad y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, ponemos todo en tus manos, todo lo que vamos a hacer en este año, todo, que tu gracia, que tu misericordia nunca se aparte de nosotros, ni de nuestros hogares, ni de nuestras familias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga a cada uno rica y abundantemente. Aquellos que nos vieron a través de Facebook, recordando estas palabras, que ahora ha llegado el camino de la fe. Ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Esas son las traducciones lenguaje actual, pero ahora que ha llegado el tiempo en que podamos confiar en Jesucristo, no hace falta que la ley nos guíe y nos enseñe. Dios les bendiga rica y abundantemente. Bendiciones para todos.